Wilhelm Maximilian Wundt nació el 16 de agosto de 1832 y murió el 31 de agosto de 1920. Fue un fisiólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología en Leipzig, disciplina que alcanzó gracias a ello la categoría de ciencia. El estructuralismo, llamado también psicología estructural, es una teoría del conocimiento desarrollada en el siglo XX por Wundt y Edgar Bronfeld. A Wundt se le conoce en general como el padre de la psicología experimental. Edward Titchener fue el discípulo más importante de Wundt. Dio a conocer el estructuralismo en América. Cuando Titchener dejó Alemania y vino a los Estados Unidos para continuar sus estudios de psicología, se convirtió en un firme defensor del trabajo de Wundt y produjo traducciones de sus escritos principales. Sin embargo, existe controversia en torno a estas traducciones. Se considera que muchos de ellos están mal traducidos de una manera que hace que Wundt parezca apoyar las ideas de Titchener más de lo que realmente lo hizo. ¿Qué es estructuralismo? Buscaba entender la estructura de la mente a través del estudio de las experiencias conscientes. Para estudiar la conciencia utilizaban como método la introspección para describir detalladamente las sensaciones, emociones y pensamientos de las personas en determinadas situaciones. Wundt quería explorar la mente humana a través de un método más directo que el que habían utilizado los filósofos. Dicho autor pretendía describir la estructura de la experiencia sensorial consciente, es decir, la estructura de los procesos conscientes. Analizándola en sus diversos elementos, se preguntaba qué sucede cuando experimentamos sensaciones, imágenes y sentimientos. Para averiguarlo, observó y midió sistemáticamente estímulos de diversas clases, luces, sonidos y pesos. Un estímulo es una forma de energía física que afecta a una persona y produce una respuesta. A lo largo de los años, Wundt estudió la vista, el oído, el gusto, el tacto, la memoria, la percepción del tiempo y muchos temas más. Al insistir en la observación y la medición sistemáticas, planteó algunas preguntas sumamente interesantes e imprimió un buen arranque para la psicología. Los estructuralistas estaban interesados en saber qué sucede en la asociación de ideas y cómo sucede esta. Los estructuralistas idearon un método llamado introspección analítica, el cual es una combinación de la observación de sí mismo o el mirar hacia adentro y el análisis, separación en elementos. Un sujeto recibía instrucciones, preguntas bien específicas para relatar tan objetivamente como fuera posible sus experiencias. En un proceso de captar y juzgar los estímulos
que se le presentaban, es decir, los sujetos examinaban y descubrían sus propias experiencias conscientes, todo esto bajo condiciones controladas en laboratorio. La conclusión a la que llegaron fue que todos los procesos conscientes constan de 3 elementos básicos: sensaciones, que son las reacciones producidas ante estímulos externos; imágenes, que son las reacciones generadas por la mente como los recuerdos; y sentimientos, es decir, las emociones que acompañan a diversas experiencias. Los 2 primeros provenían del exterior y el último del propio organismo. Se le considera estructuralista porque pensaba que la estructura de la mente o los contenidos mentales podían estudiarse en sus distintos componentes. El estructuralismo en la educación ayuda en el aprendizaje, ya que observa el desarrollo del niño con herramientas que ayudarán al mismo a describir con todos los detalles al momento de experimentar a un estímulo determinado. Es importante para la educación esta teoría porque explican el aprendizaje como una cadena de procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras mentales. El aprendizaje se desarrolla haciendo que el observador describa con cuidado sus sensaciones y estados mentales mientras realiza una tarea o atiende a un estímulo presentado. Un ejemplo claro es cuando un sujeto se presenta con un objeto, como por ejemplo un lápiz, y entonces informa de las características de ese lápiz, o sea, color, longitud, etc. Dicho sujeto sería instruido para no informar sobre el nombre del objeto, en este caso lápiz, porque eso no describe los datos básicos de lo que el sujeto estaba experimentando, sino que se debe ver más allá. Otro claro ejemplo es que un estructuralista no podía decir "yo veo una moneda", porque tal afirmación sería errónea al no dividirla en sus distintos elementos. Es pequeña, redonda, plana, etc. ¿Y por qué referirnos al objeto como una moneda y no a los elementos que el observador ve? Sería interpretar al objeto, no describirlo. En sí, el método no era verdaderamente científico, ya que cada introspeccionista describía sus propias sensaciones de una manera única y personal, existiendo poca fiabilidad entre los juicios de un observador a otro. En conclusión, la psicología debería centrarse en el estudio de la experiencia consciente. Nuestra tarea es analizar las sensaciones, los sentimientos y las imágenes en sus componentes básicos, justo como los químicos analizan las sustancias complejas. De esa manera llegaremos a comprender la naturaleza de la mente humana. Lo que es, podemos cumplir esta tarea por medio de la introspección, pidiendo a los individuos que describan lo que pasa por su mente a medida que realizan varias tareas o tienen experiencias específicas.